Hermoso, pueden sentarse. Quiero decir que al final quiero sacar unos minutos para orar por las necesidades de cada uno. Hemos estado orando por el poder de la sangre de Cristo y quiero que usted reciba ese poder sobrenatural y sea sanado, libertado y restaurado. Así que no se vaya sin su bendición. Y precisamente de eso vamos a estar hablando para ministrar liberación. Pan de los hijos. Nos habíamos quedado el martes pasado en entender, el inciso número 7, entender qué. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Tienen el panfleto? Me imagino que lo trajeron. Dice, la lucha es espiritual. Y entender que la lucha es espiritual, Efesios 6:12. Y Efesios 6:12 usted lo sabe de memoria, pero lo vamos a poner. Porque no tenemos lucha de sangre contra sangre, ni cuerpo contra cuerpo, sino contra potestades de las regiones celestes, contra gobernadores de tinieblas, contra huestes de maldad que operan en este siglo, ¿verdad? 6:12, Gabriela. Es importante que nos pongamos a tenor con esto, porque la lucha es espiritual y si tenemos dominio del mundo espiritual, hermano, tenemos la guerra gana. Amén. Así que tenemos que entender que comienza el inciso número 7 diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, que están ¿dónde? ¿Dónde en las regiones celestes? En el segundo cielo. Pero que operan sobre la tierra. O sea que, ¿qué quiere decir este versículo aquí de Efesios? Que cada oración que nosotros hacemos en guerra espiritual va a subir al segundo cielo para responder a la autoridad que el creyente tiene por el poder de la sangre de Cristo. Y por lo tanto, cuando esa oración sube, las huestes de maldad que operan en el segundo cielo, que son las que dirigen en la tierra las huestes de maldad, tienen que retroceder. ¿Me entiende? Esta madrugada hablamos, temprano hoy, que las enfermedades tienen potestades espirituales con nombre y apellido que operan en la gente. Y que tenemos que aprender a tomar dominio de esto para que esas potestades espirituales cuyo nombre de enfermedad tienen, respondan echando hacia atrás y soltando nuestros cuerpos. Y esto está cimentado por la palabra en todas las partes que se derramó la sangre de Cristo. Así que yo quiero que la iglesia se empodere de esto, hermano, porque cuando nosotros nos empoderamos de esto, entonces la libertad completamente viene a nosotros, porque este es el pan de los hijos de Dios. Amén. Bien, Jesús tiene autoridad sobre toda fuerza del enemigo, ¿verdad? Y eso está escrito en Efesios 1:19 al 23. Y habla de su superinminente poder. Vamos a desmenuzar esto de Efesios 1:19 al 23. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Hasta ahí usted lo va a entender perfectamente bien. Fíjese, la superinminente grandeza de su poder, o sea que no hay nadie más grande que Él. ¿Qué es para qué? Para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ahora bien, según el poder de la operación de su fuerza, ¿de qué depende la operación de la fuerza de Él? De la fe que tú tengas. ¿De qué depende la fuerza que Él opera en favor de nosotros? De la fe que tú tengas. Mira el versículo 20, ¿cómo sigue diciendo? El cual operó en Cristo, o sea que Él lo depositó en su Hijo, y como muestra de lo que sucedió, la superinminente poder de su grandeza, los resucitó de los muertos, y sustentándole a su diestra, ¿en dónde? En los lugares celestiales. O sea, que la guerra espiritual que se manifiesta aquí en la tierra ocurre en los lugares celestiales. Amén. ¿Lo estamos entendiendo claro ahí?
Vamos a seguir al 21. Por favor, Gabriela. Sobre todo que principado y autoridad y poder y señoría, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. En otras palabras, la constitución celestial del cielo, del segundo cielo, del tercer cielo donde Él está, se somete a su preeminente poder de su gloria. Y va a depender esa manifestación de la fe que tú tengas. ¿Se entiende eso? Pregunta. Yo hablo rapidito, pero usted me levanta la mano y yo le explico otra vez. Porque esto es importante. Porque cuando usted ore y ate y reprenda la enfermedad, usted vaya en la autoridad sabiendo el mecanismo de la acción. Cuando usted en pureza e integridad vive, para que ocurran las cosas. Amén. Esto no es porque sí, sino tiene una función dinámica y activa, cimentado en el poder de la fe del creyente, que Él ha creído lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Estamos aquí? Mira el 22. Y sometió todas las cosas bajo ¿qué? Sus pies. Y los dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? La iglesia somos tú y yo. O sea que te puso todo el poder de Cristo, su Hijo, en Él, que fue el que nos justificó, para que Él nos pusiera ese poder cuando hemos creído en lo que hizo perfectamente en la cruz del Calvario. Y lo puso para que nosotros ¿qué? Lo pudiéramos ejecutar, lo pudiéramos vivir, lo pudiéramos comandar. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Así o no así? Amén. 23, Gabriela, por favor. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la constitución de la esencia de todo el poder, gracia y misericordia y riquezas en autoridad, supremacía y abundancia, lo puso en el cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo se sustenta de Él, se mantiene por Él, depende de Él, vive en obediencia a Él, entonces Él lo llena toda la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él te da la abundancia de todo bienestar, que incluso tú ni siquiera llegas a pensar, lo empiezas a recibir. Cuando tú depositas de esa manera tu fe en Él, cosas que tú no pensabas que ocurrirían, Él hace que ocurran para tu propia bendición. Si tú estás comandando un grupo de hombres y no son creyentes, y tú dices que difícil es manejarlo, pero Él se encarga de que ese grupo, aún no siendo creyentes, respondan al comando tuyo y produzcan a tu favor. ¿Tú sabes de lo que estamos hablando? Que no estás mirando el rango tuyo, o si eres puertorriqueño y como que eres medio negrito, tú sabes, tienes problemas de racismo. No, es que Él lo comanda. Sí, porque los que están en el ejército saben lo que yo le estoy hablando. Es que Él lo comanda. No importa quién tú seas, ellos van a hacer lo que tú en oración dijiste, Él hace que ocurra. Porque no es en tu fuerza, no es en tu autoridad, no es en tu poder, es en el poder y fuerza y autoridad de Él. Entonces Él hace la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, que todas las cosas armonicen para tu propio bienestar. Por eso es que yo le digo a ustedes, la iglesia no sabe el poder que tiene. Si la gente se diera cuenta y despertara, corrían a buscarle en espíritu y en verdad y hacer las cosas como Él dice que hay que hacer. Fíjese cómo lo dice Filipenses 2, 5 al 11. Nos exhorta en este sentir, nos guía en este sentir. Mira cómo dice Filipenses 2, 5 al 11. Por eso Él nos exhorta de esa manera. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Qué fue el sentir que hubo en Cristo? Vamos al 6. El cual siendo en forma de Dios,
no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, que siendo Dios encarnado en el cuerpo de Jesús, Él se sometió a la voluntad del Padre. Tanto es así que fue tentado por un rey terrenal. Y Él le dijo, no, yo hago la voluntad de mi Padre porque legiones tengo de ángeles que pudieran revocar todo lo que iban a hacer en contra de Él. Mas sin embargo, Él se sometió. Y cuando tú entiendes que Él se sometió a la voluntad del Padre y entiendes que lo hizo por ti, por mí, vas a caminar en una fe absoluta, clara, cimentada en un fundamento de la existencia real del todo el poderoso Dios a tu favor en todo lo que vas a hacer. Y por lo tanto te da la seguridad de cuando Él te dice la palabra, la puedes dar sin miedo. ¿Por qué? Porque Él no falla ni se equivoca. Porque si Él se tuvo la capacidad de negarse como Jesús mismo, que era todo Dios, se negó a sí mismo para poder dar la vida en favor de nosotros y nosotros poder ser justificados del pecado, ¿cuánto más no haría el cumplimiento de su palabra cuando ya todo fue completado? Ahora, en el entendimiento de esto, tu fe sella esta verdad en tu vida para la seguridad absoluta en Él. ¿Qué es tu fe? Reconocer e entender la grandeza de su superinminente poder que opera a favor tuyo siempre. Ahora bien, hay una cosa importante aquí. Para que esto ocurra de esa manera, tienes necesariamente que vivir en obediencia. Porque no es porque soy bonito, no es porque yo lidero un grupo, no es porque soy pastor o apóstol. No, te equivocaste. Esto se trata de integridad, pureza, porque Él mira tu corazón. Y tu motivación y carácter demuestran quién tú eres. No es las obras que hagas. ¿Estamos ahí? Vamos al 7. Si hay dudas, yo le doy para atrás. Pero esto es importante para que usted pueda administrar liberación. Dice el 7, sino que se despojó de sí mismo, o sea, se olvidó de que Él era Dios, tomando forma de ¿qué? De siervo. ¿Qué dice la palabra? Que el que quiera ser primero en este reino, que sea, ¿qué? Siervo. Ok. Hecho semejante a los hombres. Vamos al 8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, no le importó lo que dijeran, no le importó lo que le hicieran, no le importó quién era, quien dejó de ser para venir a morir en la cruz del Calvario, sino que siguió el propósito para lo cual ha sido enviado. Cuando nosotros entendemos esto, entonces entendemos que cuando Él nos llama para hacer algo, es lo primero que nosotros tenemos que hacer es escuchar y obedecerle. Porque cualquier cosa que vaya contrario a la obediencia que Él nos llama a hacer, va a ser de maldición para nuestra propia vida. ¿Se entiende eso? ¿Por qué de maldición para nuestra propia vida si no lo obedecemos? Porque lo que Él ordena para nuestra vida ya está escrito en una programación que Él la tiene de antemano para que nosotros disfrutemos la abundancia de su superinminente poder de gloria. Si nosotros no caminamos en esa voluntad, entonces lo que es de bendición, de abundancia en la plenitud, que lo llena de todo en todo, no lo vamos a ver. Porque estamos calculando mediocremente las cosas y nos salimos de la sincronía perfecta de los tiempos para Él bendecirnos a nosotros abundantemente. ¿Me cogen la idea? Le estoy hablando la misma palabra. Y esa sincronización hace que en el tiempo perfecto de Dios recibamos la abundancia de bienestar. Por eso le decía el domingo que la gente tiene que tener cuidado con las cosas que hace. A veces hacen cosas que Él no le dijo y lo que Él le dijo no lo hacen. Hoy hablaba eso con Félix. Y hay que tener cuidado con esto. Vamos al 9.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. O sea, la perfección del consumir el acto de muerte en la cruz del Calvario permitió al Señor exaltarlo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, que adquirió algo que no había ocurrido antes y que nadie lo tenía, para darle la supremacía de su superinminente poder y gloria. ¿Para qué? Para después depositarlo a nosotros como cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? O sea, te voy a dar algo que nadie tiene, te voy a dar algo que es más grande que todo, te voy a dar algo que lo creé para depositarlo a mi iglesia. En otras palabras, para derrotar la obra adámica del pecado. ¿Se entiende? Seguimos, al 11, 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué significa eso? Eso significa que nos da el poder y la autoridad para que todo lo que esté en la tierra, debajo de la tierra y en los cielos, segundo cielo, donde están las huestes de maldad, se tengan que doblegar al comando que Él te manda hacer. Comando es una ejecución de una acción dinámica y activa, presente en un eterno siempre presente, que es Él. ¿Lo ven? ¿Qué significa esto? Que tiene una función de que cuando Él le da un comando de decirle a aquel que está en la China, a aquel que está en España con COVID, declaro en el nombre de Jesús que tú vas a ser sano por la llaga derramada por la sangre del Cordero. Y en el nombre de Jesús tú vas a recibir esa sanidad. Y la recibes. Porque es un impacto que nadie lo puede detener. Y ese impacto de fuerza, de poder, autoridad, su superinminente poder, lo pone al pueblo de Dios. Por eso ustedes me ven que yo les digo, la iglesia no se imagina el poder que tiene. Si yo le dijera a usted que usted tiene un poder tan sobrenatural que si alguien le dispara a usted así, la bala se cae al piso, y dice, pero ¿cómo va a ser? Pues entonces no le ha caído el poder de Dios. Yo lo vi eso. A un misionero le quisieron disparar en la cabeza, le dispararon y la bala cayó ahí. Toda la tribu se convirtió. Eso es para que usted vea. Y mire el 11, vamos a seguir porque es que hay mucho material. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. La idea es que esto sea extensivo al mundo entero. Y la gente pueda darse cuenta a través de ese poder, a través de ti, de mí y de los que le han creído, la manifestación gloriosa de su preeminente poder de gloria y honra. ¿Lo ven? Bien, eso es importante que lo entendamos claramente. Seguimos. La victoria de Cristo contra el enemigo es un hecho. Lo único que falta es aplicar la autoridad de Jesucristo sobre los demonios. Eso, ¿cómo nosotros lo vamos a aplicar? Sencillo. Vamos a Colosenses 2, 13, 14 y 15. Colosenses 2, 13, 14 y 15. Cuando usted entiende ese material, usted lo dijera, usted se va a levantar en poder y autoridad como usted nunca en su vida lo ha visto. Dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. O sea, nos está diciendo, nosotros no somos judíos, estábamos muertos en pecado de delito, no nos hicieron la circuncisión que se hacía en el Antiguo Testamento, donde se circuncidaba al hombre, pero Dios dejó un nuevo y mejor pacto y nuestra circuncisión es del corazón. Y al tener la circuncisión del corazón, nos hace andar en pureza, integridad y santidad. Porque ya estamos con el sello marcado donde opera el Espíritu Santo en nosotros, que son las aras de la promesa. Las aras de la promesa de que de la salvación. ¿Se entiende eso? Es para no ir a buscar versículos bíblicos otra vez, se lo estoy diciendo para que usted tenga coherencia en lo que le estamos hablando. Y dice, os dio vida juntamente con Él.
está mal escrito, debe ser letra mayúscula, juntamente con Él. Él es la vida de la resurrección. La iglesia vive en el poder de la resurrección. El poder de la resurrección en el pueblo de Dios es el poder que tiene la iglesia para decirle las cosas que no son como si fueran, para que sean hechas por el poder y gloria y honra de su nombre. Y las cosas ocurren. La iglesia tiene que empoderarse de esto. ¿Por qué? Porque nos perdonó todos los pecados cuando murió en la cruz del Calvario y nos justificó. Y también nos santificó para después glorificarse. O sea que las tres cosas en un solo eterno presente de Dios están existencialmente en nosotros, en el aquí, en el ahora mismo. Y nosotros tenemos esa autoridad. Esa mala costumbre dice, no, si Dios quiere, ya Dios quiso, cabezón, aprende a decir que va a ocurrir en el nombre de Jesús. Cuando oigo de eso, de una persona que dice creerle a Dios, mire, usted no le está creyendo a Dios, porque usted lo que está diciendo es posponiendo y dejándose en la nada. Pues nada tiene. Tienes que declararlo con tu boca, creyéndolo en tu corazón, y será hecho. Tenemos que aprender a hablar. Tenemos que aprender a hablar en autoridad y poder. Tenemos que ser manifiesta la fe y desatar la palabra. Y tener ese hábito y costumbre. Como yo siempre le digo, si usted no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Porque todo tiene un tiempo de acción. Hoy estaba mirando los eventos de los Illuminati y ellos decían esto mismo. Ellos saben el mecanismo. Es increíble. Y la iglesia no se empodera. ¿Cómo es posible que la iglesia se atreva a decir que es bueno que el Papa besó la tierra de Puerto Rico cuando vino? Está diciendo una maldición. Te está maldiciendo la tierra. Que tiene que besarla eres tú en el nombre de Jesús. ¿Y cómo un pastor va a decir que qué bueno que bendijo la tierra? Vamos a unificarnos como pueblo. De aquí están estos, están los otros. ¿Dónde está la cabeza de esta gente? ¿Vas tú a adorar a Dios con el diablo? No me importa que me esté grabando. Sí, lo estoy diciendo por la Biblia. Aquí está la Biblia. Yo lo que hago es repetir lo que dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que ponernos para nuestro número. Sí, porque se va un bichocito por ahí. Nosotros sabemos lo que hablamos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. O sea, que si todos los pecados fueron perdonados, olvídate de eso ya. Tú eres una persona santificada y purificada, limpiada y lavada por la sangre de Cristo. 14. Anulando el acta de los decretos que había contraria a nosotros, que nos era contraria. ¿Cuál es la acta que era contraria a nosotros? Quitándola del medio, clavándola en la cruz. La muerte. La muerte era el acta contraria a nosotros. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Se olvida es la muerte en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a seguir al 15 para seguir cubriendo material. Y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Le comencé a decir que las enfermedades tienen nombre y apellido. Son potestades satánicas. Nosotros tenemos que entender que estas cosas no las podemos hacer admisión en nuestra vida. Porque si Él lo llevó y lo crucificó todo en la cruz del Calvario y lo quitó de nuestra vida, ¿por qué vamos a hacer admisión de eso? Da un poquito de agua. Y es importante que entendamos este mecanismo. Amén. ¿Se entiende eso? Jesús nos ha delegado esa autoridad. En Lucas 10:19 dice, os doy potestad de hollar escorpiones y serpientes. Vamos a leerlo aquí. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Gracias.
Entonces, si Él depositó su superinminente poder en nosotros para gloria y honra de su nombre, ¿usted cree que eso es grande? Eso está hecho ya. Solamente tienes que creerlo y divulgarlo y ya está hecho. ¿Qué son serpientes? ¿Qué son escorpiones? Eso tiene un significado amplísimo de serpientes y escorpiones. Pero es todo aquello que se levante contra los principios de Dios. Cada vez que una persona violenta la palabra de Dios, cada vez que una persona se pone a bochinchar, esas son las serpientes. No voy a entrar en muchas definiciones, pero otro día se lo dije, pero esto es todo aquello que es contrario al propósito de Dios. Usted tiene la autoridad para detenerla, cancelarla y saber que eso que están hablando de usted o que le trajeron en conversación no tiene vigencia en usted. No tiene vigencia. Por lo tanto, si eso no tiene vigencia, usted no puede hacer acumulativo las malas experiencias, las malas palabras que dijeron como parte de que si usted sea así o no, usted no se autocondene, usted es libertado. Y por lo tanto, nada de eso que puedan estar hablando no es cierto. Y si no es cierto, échelo para el lado y siga. Preséntese delante de Dios y límpiese. Y arrepiéntase. Amén. ¿Estamos aquí claros? Dice, nada os dañará, nada, nada es nada. Amén. Dice, su única parte para renunciar a la situación o situaciones que ocasionaron el problema, después de cerrar la puerta. Estoy aquí en la palabra que sigue. Ok. Su única parte será renunciar a la situación o situaciones que ocasionaron el problema y después cierra la puerta que fue abierta. Es decir, si usted tiene que disculparse porque usted lo hizo mal, si usted le faltó el respeto a su esposo o esposa o a sus hijos, a quien fuera, usted arrepiéntase, haga lo que tiene que hacer y ya suelte el caso. No es que tampoco va a caminar con la, ay Dios mío, ¿qué hice mal? ¿Y qué será? ¿Qué va a pasar mañana? Y ya yo me disculpé, pero es que eso no debió pasar. Tú te estás autocondenando. Ahí no está Dios. Es el dedo acusador de Satanás que te está tocando tu mente y te está haciendo sucumbir. Porque no has entendido que fuiste sanado y libertado y que por ti se pagó un precio y todo fue perdonado. Porque vuelves a recoger la basura. Eso es como tirar la basura al zafacón y después déjame buscar a ver qué encuentro en la basura. Pues vas a encontrar basura. ¿Están aquí? C. Pasos para ministrar liberación. Vamos por partes. Entregue el tiempo al Señor pidiendo su guianza, sabiduría y autoridad. Es decir, dependa de lo que Dios le está diciendo. Aplique la sangre de Cristo como protección. ¿Para qué? Primero, para usted mismo. Segundo, la persona que va a ser liberada tiene que aplicársela. Sus respectivas familias y hogares tienen que aplicársela. Siempre que nosotros vamos a hacer guerra espiritual, lo primero que hacemos es cubrir la iglesia. Si sus hijos no están en la iglesia, cubrir a los hijos. Y cubrir la familia que está en usted en la casa. Entonces después usted va a la guerra espiritual. ¿Por qué? ¿Alguien puede responder por qué? Porque cuando usted hace una extensión de la cobertura, cuando usted va a ir a una iglesia, aparte de esa, yo en la oración de aquí, yo hago una cobertura del manto pastoral de la iglesia y cubro a la persona. A nivel espiritual, los ángeles asignados de la iglesia envían otros ángeles o ellos mismos van a cubrir la persona para que nadie los pueda dañar. Eso se llama cobertura espiritual. Y esa cobertura espiritual es importante que la entendamos. ¿Cómo eso se mantiene? Hablando, voy a ir a tal sitio, voy a hacer tal cosa que me dijeron, y Dios te autoriza así, pues entonces te vas en la cobertura. Y el pastor y la pastora oran por eso y se van en la cobertura. Y te va con bien y regresa con bien. Te voy a dar un solo ejemplo. Nosotros estábamos en entrenamiento de un muchacho que era evangelista aquí.
Y un día lo llamaron para ir a una iglesia por allá por el centro de la isla. Y él vivía por allá por Arecibo y se fue sin decirnos nada. No sabíamos nada. Cuando terminó el culto, que fue un culto de liberación, una chiquita que había nacido hacía 6 meses, de momento se le pone mal en el camino. Se quedó sin aire. Y me llama, yo le dije, yo te hacía a ti durmiendo, son las 11:30 de la noche. Sí, no, es que me sucedió una situación, tengo la nena sin aire, la recién nacida de 6 meses. Y yo, ¿cómo que sin aire? ¿Qué pasó? ¿Y dónde tú estás? No, yo vengo de un culto de liberación que fue glorioso. Y yo dije, ajá, ¿y por qué no me llamaste? Pues mira lo que pasó, empezamos a orar por esa nena, pero ya el cantazo estaba dado y terminamos en el hospital. Le colapsó el pulmoncito derecho, se salvó. ¿Por qué pudo pasar eso? Siendo un siervo de Dios y la esposa también, que de hecho es médico también. Lo que sucedió es que al salirte en desobediencia de la cobertura pastoral, el enemigo pudo tocar donde más a ti te duele, que fue en tus hijos. Y colapsó a la niña. No murió, pero estuvo 2 semanas hospitalizada. Quiero que usted se dé cuenta de lo importante que es esto. Esto no es una tontería. Por eso es que las cosas hay que hacerlas bien y en el orden que dice la palabra que hay que hacerlo. ¿Lo ven? Y no hay que tener miedo. Usted no tenga miedo. Miedo que tenga el diablo. No tenga miedo. Vamos por aquí. Otras personas que se encuentran en el lugar donde se está orando. Dice Primera de Pedro 1:2. Elegidos por la presencia, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esto que está diciendo aquí es que cuando desatamos una cobertura pastoral, una cobertura de oración, la presencia de Dios lo cubre y en ese momento el Espíritu Santo lo santifica para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, y la gracia y la paz le son multiplicadas porque la sangre de Cristo cubre todo tipo de pecado y los justifica y los limpia. Al limpiarlo, cuando el enemigo mira, ya no puede señalarte del pecado. Por lo tanto, no te puede tocar. Ven lo importante que es orar. Ven lo importante que es decir, voy a hacer esto. Y usted dice con la cobertura de su pastor o de su pastora, o de la intercesión que le están cubriendo en oración. Esto es importantísimo. Parece una bobería, pero no es una bobería. ¿Lo ven? Por eso cuando yo no lo veo a usted, yo vengo y lo llamo, busco saber qué pasó con usted. Usted dice, ¿pero qué metió este pastor que le importa a mi vida? Pues sí, me tiene que importar porque espiritualmente soy responsable delante de Dios por usted. No es que a mí me interese lo que usted hizo, dejó de hacer o esté o no esté. Es que delante de Dios tengo que responder por esa vida. ¿Te entiende eso? A mí no me interesa meterme en su vida privada y la respeto y le honro, sea hombre, sea mujer, sea niño o sea niña. Pero delante de Dios yo tengo que dar una respuesta. ¿Y sabe dónde doy la respuesta? En oración. No es bochinchando con nadie, en oración. Ella por un lado y yo por el otro. Orando. Por eso que es importante saber por qué nosotros le preguntamos qué pasó, dónde estás, cómo te sientes. Vea usted la razón. Número 3. Conduzca a la persona a arrepentirse de su participación voluntaria o involuntaria en situaciones que abrieron las puertas al enemigo, permitiendo así que éste lo oprimiera. Es decir, la persona que va a recibir liberación, usted tiene que hacer una exposición de la situación para que entienda cuál fue la puerta que abrió, que le produjo el ataque contra las tinieblas en su vida. El ataque que las tinieblas le hizo a su vida.
Porque si usted no tiene una concientización de la verdad, pasan dos cosas. Primero, no va a ser libertado. Y segundo, se va a repetir el mismo evento. Y después que sale de esa puerta, vuelve también a lo mismo otra vez. Porque el que no reconoce la historia del pasado, vuelve a cometer el mismo error. ¿Lo ven? Por lo tanto, es importante entender lo que pasó para que esa puerta se cierre. Yo decirle puerta es una hendidura en la armadura de Dios. ¿Qué es una hendidura en la armadura de Dios? Es que la armadura no está cimentada en el cincho de la verdad, y cuando usted no tiene los pantalones bien ajustados, se le sale la camisa, se le baja el pantalón, ¿verdad? Por decirle así, porque no está unido por todas las partes en la verdad. Cuando la verdad es tan sólida, aprieta todo y no hay forma de que algo se salga de sitio. Así usted pelee con lo que pelee. ¿Ven la idea de la palabra? Jenny, micrófono por ahí. Aquí hay uno. Dale este. La tapita. Es para saber, o sea, a ver si estoy entendiendo bien, que cuando una persona viene de, ya sea en su vínculo familiar o en su estilo de vida, había un pecado que se había convertido en algo, pues quizás normal, y la persona se convierte, pero no reconoce que ese estilo de vida, esa conducta, esas tradiciones, no importa lo que sea, no las reconoce como pecado, está dispuesto a repetirla. Sí, y se va a contaminar igual. Eso es lo que está... Sí, y el estado posterior va a ser peor. Sí, por eso tenemos que corregir los estilos de vida. Si nosotros no corregimos los estilos de vida, pues entonces volvemos a pecar sobre lo mismo y volvemos a repetir el mismo error y el estado posterior va a ser peor. Eso es correcto. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar con nuestra cultura, porque nos cuesta trabajo. Aquí, estábamos hablando, la persona no tiene conciencia. O sea, quizás la persona va, por ejemplo, ¿verdad? Para tratar de explicarme, un hijo que sale de una casa y había unos patrones de conducta, alcoholismo, maltrato, orgullo, lo que sea, no importa, pero no lo ha visto, o sea, no ha podido ver que eso está mal. Lo va a repetir. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Si tú eres padre y te conviertes y tu hijo no se ha convertido, tienes que entenderle, hacerle entender la posición tuya de autoridad y de poder para que él pueda reflexionar sobre lo que él no tiene revelación. Porque, ¿qué pasa? Tú le puedes decir, yo ahora, por ejemplo, yo era alcohólico. Vamos a poner un ejemplo para que puedan visualizar esto. Y como yo era alcohólico, pues todo lo celebraba bebiendo. Y eso para mí no hay problema. Pero una vez me convierto, ¿qué hacen mis amigos cuando yo cumplo años? Pues mira, me traían el whisky que a mí me gustaba, la ginebra que a mí me gustaba, te traje un par de champán. Entonces, no, pero es que yo no bebo. No, pero chacho, por un chispito eso no es nada. Si me un chispito yo me bebo la botella, porque el vicio es así. Entonces, ellos no lo entienden. Ahora lo entienden después de muchos años. Y obviamente pues me traen otros regalos, qué sé yo, unas corbatas. Pero lo importante de esto es hacerle entender la verdad. Porque aunque ellos no tengan la revelación del Espíritu, pueden entender tu posición por respeto. Eso es un detalle. El otro detalle es que la persona, una vez se convierte, el proceso de crecimiento va poquito a poco en la persona y el Espíritu Santo le va redarguyendo en la medida que se mete con Dios. Pero ya tiene el Espíritu Santo. Cuando la persona no tiene el Espíritu Santo, pues tienes que saberlo tratar con sinceridad, honestidad, transparencia y con amor, y lo van entendiendo. Porque no tienen la revelación del Espíritu. Pero en la medida que tú les vas dando testimonio, ellos van cambiando y van entendiendo. Por ejemplo, mis amigos, mis amistades, pues ahora ellos me llaman para que ore por ellos. Antes no había eso.
porque se sentía una separación tremenda, pero ahora han visto cómo el amor cubre multitud de pecados y yo puedo dialogar las cosas que le pasan en el hospital, dialogar lo que pasa con aquel paciente, con el otro, con la mamá, con el papá, y entonces ven el amor y se van acercando poco a poco, porque es un redarguir del Espíritu que lo está llamando. O sea, son procesos y eso está en las manos del creyente como lo maneje conforme a la voluntad del Padre. Poquito a poco. Por ejemplo, tú tienes familia. Yo tengo amistades que tienen familias que sus padres trabajan con espiritismo, con hechicería. Me dice, está un día bien y otro día mal, esto está difícil. No, yo no sé. Y yo, pues tienes que venir a Cristo para poder entender y poder hacer la guerra. Me dice, no, pero es que esto... Entonces, él está entre los dos extremos. ¿Cómo tú vas a hacer que esa persona se dé cuenta del problema espiritual? Diciéndole lo que es correcto de la palabra y ellos haciendo un autoanálisis de la palabra y me dice, pues eso me hace sentido. Yo no lo entiendo bien, pero me hace sentido. Oye, tú me lo hablas con tranquilidad. Ellos van viendo el amor. Y eso hace en ellos un redarguir, aunque no tengan el Espíritu Santo, yo apelo a la conciencia. Todo ser humano, aunque no tenga el Espíritu Santo, tiene una conciencia correctiva hacia la verdad. Porque Dios nos dejó puesto eso. Por eso ese espacio dentro de nosotros es existencialmente presente todo el tiempo en aquel que todavía no ha recibido el Espíritu Santo. Cuando reciben el Espíritu Santo se llena. ¿Pero qué pasa? No tienen el Espíritu Santo, no quieren confesar a Jesucristo como Salvador, pero entonces yo lo lleno con la verdad de la palabra de Dios. Y trato entonces de darle una justificación de entendimiento al intelecto de la palabra de Dios. Y eso redarguye su ser y lo va. Sí. Mira, él me dijo esto el año pasado, y me repiten a veces hasta la palabra un año después. Quiere decir que le penetró. Y no conocen la palabra. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque la palabra va taladrando y produciendo una conducta correctiva, porque el diseño del cuerpo está hecho. Lo que pasa es que la herencia adámica del pecado destruyó el entendimiento de eso. Perdón, quedó. Ok. Dáselo para que ella diga. Nietzsche. También hay otro punto que fue lo que yo creo que entendí. También nosotros podemos tener, sin darnos cuenta, una serie de hábitos que en el momento en que conocemos a Cristo no sabemos que son dañinos. Pero entonces usted lo trae en medio de los procesos. No solamente yo como creyente maduro, sino como creyente acabado de convertirme, poco a poco el Espíritu me va redarguyendo y yo voy dejando. O sea, en ese momento esa puerta no me atrevo a decir ni que está abierta ni que está cerrada, es como un question mark, porque yo no sé que eso es pecado, porque hay cosas obvias. Uh-huh. Yo entiendo que es obvio, pues qué sé yo, la pornografía, el adulterio, qué sé yo, pero el maltrato, los golpes, el alcohol, eso es obvio. Yo sé, al yo entregar mi vida a Cristo, pues yo entiendo que yo me tengo que, aparte de esa iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Claro. Pero entonces cuando yo vengo de una familia con una serie de costumbres que no son malas, pero puede ser que en mi vida personal no le agrade al Señor, pues es un proceso de madurez. Claro. No estaría atada en ese momento. Dios, mira, cuando nosotros nos convertimos, Dios no entra en una escuelita. Y Él pone su cobertura y su misericordia para que vayamos creciendo. Por eso es importante que todos y cada uno de nosotros tengamos la tutoría pastoral. Y eso se llama discipulado. Y tengamos la Biblia y los diccionarios bíblicos para entender la palabra en la profundidad, y en la medida que estudiamos nosotros vamos madurando y creciendo y conocemos más la palabra, y entonces automáticamente aumenta nuestra estatura espiritual, y por lo tanto nosotros mismos hacemos corrección de cosas que dábamos por sentadas que eran aceptables o buenas o tolerables. Entonces ponemos el punto en sus guías como tiene que ser, como dice la pastora, nos ponemos para nuestro número. Eso es así. Y Dios en su misericordia nos ve y nos ayuda a que podamos cumplir con eso. ¿Estamos aquí? Seguimos al punto 4. Dice, a ti reprenden en el nombre de Jesús a las autoridades, principados,
potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo se explica esto y cómo se entiende a la luz de la palabra de Dios? Vamos a ver a Mateos 12:29. Y esto me pasó a mí personalmente, se lo voy a contar como relato. Mateos 12:29. En lo que ella lo consigue, ella lo puso ahí. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte sin sacar sus bienes y primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Mira lo que me pasó a mí. Yo fui a la iglesia por indicaciones del Espíritu Santo y por esas cosas de la vida el Señor me pegó a una pared y me tuvo 2 pulgadas separado del piso, pegado a la pared con las manos abiertas. Terminó el culto, qué sé yo qué, conocí al pastor, me fui a mi casa y nadie me llevó a confesión de pacto. Me fui sin hacer confesión de pacto a mi casa. Pero ya yo estaba escuchando la voz de Dios. Y llego a mi casa, mi esposa estaba durmiendo, pero todavía no se había convertido. Y ella creía que yo estaba bebiendo, pues obviamente pues era un alcohólico. Social, pero alcohólico. Y entonces yo le digo al Señor, pero yo quiero seguir escuchando tu voz. Y Él me dice esta misma palabra. ¿Cómo yo puedo entrar en tu casa si primero no ataras el hombre fuerte? Y yo le digo, pero ¿cómo ato al hombre fuerte? Pues confesándome. Y yo hice eso. Y sí, seguí la oración de Él. Él me llevó, ata al hombre fuerte y échalo fuera en el nombre de Jesús. Pues obviamente cuando vino ese impacto, yo caí, me tumbé todas las cosas que tenía en la coqueta ella, para el piso. Y ella estaba con una lamparita así y dice, si por lo menos prendiera la luz no tropezara. ¿Tú estabas bebiendo? No. Yo me siento bien hasta esta oración. ¿Qué voy a hacer esa oración? Se vio para otro lado, me dejo, yo recogí todo. Y vuelvo y hablo con Él. Y le digo, ¿ahora qué tengo que hacer, Señor? Me dice, pide mi llenura de tu espíritu, de mi espíritu. Pídela. Y pedí a llenar el espíritu y ya tú sabes, otra vez me caí al piso. Mira lo que pasó ahí. Estaba feliz como una gallina que sopla así, como una pluma de gallina que está en los aires así. Me sentía yo livianito. Me voy a bañar, pongo el pantalón en la silla, pongo la camisa, le echo al hamper, me acuesto. Ella no quiso hacer la oración. Yo me acosté feliz. Así mismo pasó, hermano. Al otro día, cuando yo me levanto, veo ese screen, la puerta, abro cojo el pantalón y lo veo así. Y digo, adiós, ¿qué pasó aquí? Miro la ventana desde el piso hasta el techo, el screen empotrado así. De adentro para afuera hacia la ventana. Y yo le digo, adiós, ¿y quién estuvo aquí anoche? Tú eres el único que ha estado aquí. Y el Espíritu Santo me dice, ya no sabes, eso es lo que operaba en ti. Se llamó hombre fuerte. Ahora soy yo el que comando. ¿Se da cuenta? Eso me pasó a mí en mi conversión. ¿Me entendió esto? ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte sin saquear sus bienes y primero no le ata? No, tienes que atarlo. ¿Con qué tú lo vas a atar? Con el arrepentimiento del pecado. Tú decirle, no, yo no quiero que tú operes más, yo quiero que entre Jesús como fiel, único y exclusivo Salvador. Y ahí Él me guió, el Espíritu me guió y me libertó. Por eso usted ve que yo aquí repetitivamente le hago la oración de pacto. Y aunque usted sea tiempo en el Evangelio, siempre repito la oración de pacto. Esa experiencia me marcó para toda mi vida. ¿Me entiende eso? Y debemos hacer eso. Y donde quiera que usted vaya a evangelizar, debe hacer lo mismo. ¿Lo ven? Que así es bueno, muchachos. Y para siempre su misericordia es. Número 5. Busque a la persona que siendo ministrada como un acto de voluntad, rechace y renuncie a todo yugo y control de opresión del enemigo, cerrando así la puerta de la actividad. O sea, la persona tiene que confesarlo, usted lo lleva a la confesión, pero usted repite esta oración conmigo, que la haga de corazón. Porque al hacerlo de corazón,
ese hombre fuerte queda totalmente destruido, que es obra de Satanás. ¿Lo ven? Por eso es importante repetir la oración. Y usted va a decir, pero el pastor siempre diga, repite la oración. Es por eso que es importante. De hecho, de madrugada yo le hago repetir las oraciones. Yo las hago en voz alta y dejo unos segunditos para que usted repita la oración. Es porque ahí es que está el poder. Si usted lo dice con su boca, creyendo en su corazón, será hecho. Si yo lo hago solo y usted no lo dice, no pasó nada. Tiene que ser usted mismo. Pues entonces si yo lo hago y usted no lo repite, lo dice para mí. Eso no es para la iglesia. Y también lo hago para mí, obviamente, porque es así, pero debe ser preferentemente quien lo va a recibir. Número 6, ¿verdad? Aplique la sangre de Cristo reconociendo que esta es suficiente para limpiar las obras muertas. ¿Por qué es suficiente para limpiar las obras muertas? Hebreos 9:14 te lo explica. Porque se hizo una sola ofrenda perfecta para esto. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras obras muertas para que sirváis a Dios vivo. O sea, es un cuestionamiento que te está diciendo para que tú entiendas lo que es el poder de la sangre de Cristo, que a través del Espíritu Santo hizo que se ofreciera Cristo mismo en la cruz del Calvario, obviamente sin manchas para Dios. ¿Para qué? Para que pudiera limpiar las conciencias de las obras muertas y entonces podrás servirle a un Dios vivo. Es decir, Él crea una concientización del pecado para que tú puedas estar apto para servirle a un Cristo vivo. Él lo dice en forma de pregunta. Pablo lo dice en forma de pregunta. ¿Por qué lo hace en forma de pregunta? Porque Apocalipsis 12:11, y ellos han vencido por la sangre del Cordero. ¿Verdad? Vamos a buscar Apocalipsis. Sí, le estoy diciendo la palabra, pero vea Apocalipsis 12:11. Ellos han vencido por el poder de la sangre del Cordero. Ahí está. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, que estaban tan convencidos, Pablo dice, persuadidos de esta verdad, que la sangre que se derramó en el Cordero hizo que dieran testimonios de mi verdad, no importándole las acusaciones que querían para quitarle la vida. ¿Lo ven? Mindy, ¿lo ves? ¿Ves lo que estoy diciendo? ¿Lo ves claro? Eso indica que cuando tú recibes el poder de la sangre de Cristo, tu vida cambia por completo en la seguridad absoluta de que vas a recibir la bendición, no importa qué pase. Porque su supereminente poder es más grande que todo lo existencialmente presente en el aquí y en el ahora. O sea, su verdad es más poderosa que las paredes de concreto y las vigas de acero que tiene esto. Eso es lo que yo le quiero explicar. Y por lo tanto, su fe tiene que estar cimentada en esa autoridad que es innegable y que se hace presente en el momento que tú la necesites. Pero esto es por la fe que has tenido en Él. No hay nada, absolutamente nada, que no puedas lograr con Él. Sin Él, todo es imposible. ¿Se entiende eso? No hay enfermedad en el mundo que Él no pueda curar. No hay guerra en el mundo que Él no la pueda vencer. No hay enemigo de las almas que pueda derrotarte a ti si Dios está contigo.
No hay electrofrecuencia que pueda destruir tu vida si Dios está contigo. Tienes que tomar las precauciones, porque no vas a decir, ya no va a hacer nada porque Él me va a cubrir o hago lo que me dé la gana. No, no es así. Tienes que hacer lo que Él le dé la gana, no a ti. ¿Lo entienden? Lo veo muy callado. ¿Cómo va a estar, Nisa? ¿Cómo tú lo ves? ¿Está bien? Pregunto a la profesora también. Es importante que entendamos esto, hermano, porque esto es extraordinariamente importante para tener victoria en lo que estamos haciendo. Número 7. Confiese con autoridad lo que la Biblia declara en cuanto a la derrota de Satanás en la cruz del Calvario. Vamos a hablar de Hebreos 2:14, que es donde la palabra declara que Él rompió el imperio de la muerte. Varios sitios lo dice, pero vamos a usar nada más que ese y Colosenses. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, que la autoridad que tú tienes delegada de Cristo en tu vida, siempre derrotará al diablo. Si tú entiendes esa realidad, caminas en esa autoridad, no vas a tener problema ni duda de que lo vas a ver. Pero si tú no lo crees y tú lo dices para ver qué pasa, ya perdiste, ya estás derrotado. Recoge la maleta y vete porque estás perdiendo el tiempo. ¿Lo ven? Si Él derrotó el imperio de la muerte, que es el diablo, y puso eso, su superinminente poder, en ti como pueblo, como iglesia, en el aquí, en el ahora, ¿qué te va a impedir que tú no puedas derrotar las tinieblas? ¿Qué? No existe. No existe. Tú lo puedes derrotar. No existe. Una vez vino un espiritista, esto era toda una clínica completa, vino un espiritista, tenía una rodilla, yo se lo había contado, le dio en el piso, tenía una hidroartrosis así, y vino para que le vaciara las rodillas. Y aquella mujer, pues era una mujer que se dedicaba a matar gente, cobraba 10,000, 5,000 pesos adelante y 5,000 pesos después que murió la persona. Y llega a mi oficina y el Señor me dice, cúbrete con la sangre de Cristo, cúbrete con mi sangre. Y cuando yo miro a aquella mujer, ella tenía como un bolígrafo así, de esos que tienen cuchillito cuando tú lo sacas, para abrir las cartas. Tenía así en la mano. Y yo le dije a aquella mujer, ¿desde cuándo usted trabaja la obra? Debe ser espiritismo, la obra. Y entonces ella se dice, porque soy prieta y tengo joyas, ella trabaja la obra. Y ella dice, mire, esta información me la dice aquel que tiene todo poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero si usted cree que con ese bolígrafo que tiene una cuchillita adentro, usted va a hacer algo, tíralo al piso. Tírese esa serpiente que yo tengo la mía en este bolígrafo. Vamos a ver qué serpiente se coma cuál. Como le dijo a Moisés. La señora me miró recta así. Me había bien vestido, un traje en hilo, en oro. Ay, Dios mío, yo no sabía que aquí estaba Dios. Yo para atrás. Usted se está dando cuenta de lo que es la seguridad del poder de Cristo. Y esa mujer tuvo que retroceder. Y le dije, yo la voy a ver el último turno porque yo sé que el único que le va a sacar, vaciar esa rodilla aquí voy a ser yo. Así que usted siéntese con calma y espere. Y clame al Dios que yo le sirve para que me ayude a hacer su trabajo. Cuando yo vacié aquellas rodillas, esa mujer se puso a caminar sin dolor, se fue contenta. Me dice, mira esto, yo todavía no era pastor. Cuando usted sea pastor, yo voy a venir a su iglesia porque usted va a ser de los de verdad. Y se fue. Y el Señor me dice, dile que es mejor que venga ahora, no vaya a ser que venga un tiro y la mate. Y así mismo pasó 2 meses después. Para que usted vea lo que es el poder de Dios. Se lo estoy contando, eso pasó aquí en el 2.º piso.
¿Me está entendiendo lo que es el poder de Dios? Usted no tenga miedo, créale a Dios y haga lo que Dios dice. Seguimos. Vamos a ver Colosenses 2:15. Despojando públicamente, y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Es decir, para que nosotros pudiéramos saber que tenemos esa autoridad, que Él la señaló desde el principio, Él te dejó escrito todo el relato que nos habla aquí de Colosenses, donde Él fue en la cruz del Calvario, y todas las enfermedades, y todas las adversidades, y todo lo que era contraria, incluyendo la muerte, Él lo exhibió en la cruz. Y le dijo, mira, los exhibí públicamente y triunfé sobre ellos. ¿Por qué triunfó sobre ellos? Porque no solamente los exhibió, sino que también resucitó, venciendo el patrón que ellos tenían de la muerte. Y al vencer la muerte, era el patrón que los condenaba a todos ellos. Por eso automáticamente todas esas potestades espirituales están condenadas al mismo infierno. ¿Lo ven o no lo ven? En otras palabras, en síntesis, están totalmente derrotados. Ellos quieren hacerse ver como que son grandes y poderosos, pero no, están derrotados. Están derrotados. Y nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos el poder. Ellos les gusta exhibirse. Mira, una vez estaba yo no me acuerdo en qué país era que estaba, pero era un shopping center. Veníamos de unas tribus. Y entonces en el shopping center y fui a comprar unas cosas. Y había un tipo que trabajaba la brujería y levitaba. Y aquello era un espectáculo y todo el mundo, la gran cosa. Y él me mira, porque ellos ven. Él me mira a distancia. Y yo le dije, así, baja en el nombre de Jesús. Y aquel muchachito que tenía ese poder bajó ese coraje, con esos ojos me miraba, esos ojos negros así completos. ¿Qué vas a hacer? Y se fue. Se acabó el espectáculo. No dije más nada. Él dijo un montón de palabras feísimas que yo no voy a repetir. Pero se tuvo que ir. Ese es el poder de Dios. Y está en cada uno de nosotros para ejecutarlo. ¿Usted le parecerá imposible? No. Piense que es posible, que usted lo va a adquirir. Y usted va a reconocer lo que es la sangre de Cristo. Y usted lo va a hacer. Y tiene que creerlo. Y en la medida que usted lo cree y lo desata, usted lo va a recibir. Vamos a tener que dejarlo ahí porque ya es que el tiempo no me da para explicarle más y no me gusta correr. Nos quedamos en el número 8, ¿verdad? Vamos para el 8, ok. Aquellos que están por internet, sírvase a contestarle, háganme las preguntas que se las estaremos contestando y estaremos orando por sus peticiones. Que Dios los bendiga y nos vemos el domingo con el favor de Dios. Hasta luego. Bye bye.